Amigos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que todos se encuentren bien, que tengan un día lleno de bendiciones. El día de hoy vamos a continuar con nuestra lectura bíblica y empezaremos con Mateo capítulo 27. Pero primero, como siempre hacemos, primero vamos a orar para pedir a nuestro Padre amoroso que nos guíe en esta lectura. Así que si gustan acompañarme, cerremos nuestros ojitos para poder orar. Gracias, Padre Celestial, por este día. Gracias, Padre amado, por todas tus bendiciones. Gracias por entregarnos tu palabra para poder guiarnos en este mundo que es tan difícil, Padre. También te pedimos que nos perdones por nuestros pecados y nos guíes en cada paso y en cada camino. También te pedimos hoy día que envíes tu Espíritu Santo sobre nosotros para poder entender y comprender tu palabra, Padre, hoy día que vamos a leer la Biblia. También te pedimos que nos guíes con el entendimiento para poder entender tu palabra y poder convertirla en acción, Padre. Te pedimos todo esto, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, que entregó su vida por nosotros. Amén. ¿Ok? Entonces, empecemos con Mateo capítulo 27. Al amanecer, los principales sacerdotes y funcionarios judíos se reunieron a deliberar sobre la mejor manera de lograr que el gobierno romano condenara a muerte a Jesús. Por fin, lo enviaron atado a Pilato, el gobernador romano. Cuando Judas el traidor se dio cuenta de que iban a condenar a muerte a Jesús, arrepentido y adolorido, corrió a donde estaban los principales sacerdotes y funcionarios judíos a devolverles las 30 piezas de plata que le habían pagado. «He pecado entregando a un inocente», declaró. «¿Y a nosotros qué nos importa?», le respondieron. Entonces arrojó las piezas de plata en el templo y corrió a ahorcarse. Los principales sacerdotes recogieron el dinero. «No podemos reintegrarlas al dinero de las ofrendas», dijeron, «porque nuestras leyes prohíben aceptar dinero contaminado con sangre». Por fin, decidieron comprar cierto terreno de donde los alfareros extraían barro. Aquel terreno lo convertirían en cementerio de los extranjeros que murieran en Jerusalén. Por eso ese cementerio se llama hoy día Campo de Sangre. Así se cumplió la profecía de Jeremías que dice: «Tomaron las 30 piezas de plata, precio que el pueblo de Israel ofreció por él, y compraron el campo del alfarero, como me ordenó el Señor». De pie ante Pilato estaba Jesús. «¿Eres el rey de los judíos?», le preguntó el gobernador romano. «Sí», le respondió, «tú lo has dicho». Pero mientras los principales sacerdotes y los ancianos judíos exponían sus acusaciones, nada respondió. «¿No oyes lo que te están diciendo contra ti?», le dijo Pilato. Para asombro del gobernador, Jesús no le contestó. Precisamente durante la celebración de la Pascua, el gobernador tenía por costumbre soltar al preso que el pueblo quisiera. Aquel año tenían en la cárcel a un famoso delincuente llamado Barrabás. Cuando el gentío se congregó ante la casa de Pilato, aquella mañana les preguntó: «¿A quién quieren que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús el Mesías?». Sabía muy bien que los dirigentes judíos habían arrestado a Jesús celosos de la popularidad que él había alcanzado con el pueblo. Mientras Pilato presidía el tribunal, le llegó el siguiente mensaje de su esposa: «No te metas con ese hombre, porque anoche tuve una horrible pesadilla por culpa de él». Pero los principales sacerdotes y ancianos, que no perdían tiempo, persuadieron al gentío a que pidieran que soltaran a Barrabás y mataran a Jesús. Cuando el gobernador volvió a preguntarles cuál de los dos querían que soltara, gritaron: «¡A Barrabás!». «¿Y qué hago con Jesús el Mesías?». «¡Crucifícalo!». «¿Pero por qué?», exclamó Pilato, asombrado. «¿Qué delito ha cometido?». Pero la multitud enardecida no cesaba de gritar: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Cuando Pilato se dio cuenta que no estaba logrando nada y que estaba a punto de formarse un disturbio, pidió que le trajeran una palangana de agua y se lavó las manos en presencia del gentío. «Soy inocente de la sangre de este hombre. Allá ustedes». Y la turba le respondió: «Que su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos». Pilato soltó a Barrabás,
pero a Jesús lo azotó y lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Primero lo llevaron al pretorio. Ahí reunido la soldadesca, lo desnudaron y le pusieron un manto escarlata. A alguien se le ocurrió ponerle una corona de espinas y un palo en la mano derecha a manera de cetro. Burlones se arrodillaban ante él. ¡Viva el rey de los judíos!, gritaban. A veces lo escupían o le quitaban el palo y lo golpeaban con él en la cabeza. Por fin, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y se lo llevaron para crucificarlo. En el camino hallaron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevarle la cruz a Jesús. Ya en el lugar conocido como Golgota, que significa loma de la calavera, los soldados le dieron de beber vino con hiel. Tras probarlo, se negó a beberlo. Una vez colgado en la cruz, los soldados echaron suertes para repartirse su ropa y luego se sentaron a contemplarlo. En la cruz, encima de Jesús, habían puesto un letrero que decía: «Este es Jesús, el Rey de los Judíos». Junto a él, uno a cada lado, crucificaron también a 2 ladrones. La gente que pasaba por ahí se burlaba de él y meando la cabeza decían: ¿No decías que podías destruir el templo y reedificarlo en 3 días? Vamos a ver, bájate de la cruz si eres el Hijo de Dios. Los principales sacerdotes, escribas, fariseos y ancianos se burlaban también. Si a otro salvó, ¿por qué no se salva a sí mismo? ¿Con que tú eres el rey de los judíos? Bájate de la cruz y creeremos en ti. Si confío en Dios, que lo salve Dios. ¿No decía que era el Hijo de Dios? Y los ladrones le decían lo mismo. Aquel día, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, la tierra se sumió en oscuridad. Cerca de las 3, Jesús gritó: «Elí, Elí, lama sabactani», que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí no le entendieron y creyeron que estaba llamando a Elías. Uno corrió y empapó una esponja en vinagre, la puso en una caña y se la lanzó para que la chupara. Pero los demás dijeron: «Déjalo, vamos a ver si Elías viene a salvarlo». Jesús habló de nuevo, entregó su espíritu y murió. Al instante, el velo que ocultaba el lugar santísimo del templo se rompió en 2, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, las tumbas se abrieron y muchos creyentes muertos resucitaron. Después de la resurrección de Jesús, salieron al cementerio y fueron a Jerusalén, donde se aparecieron a muchos. El centurión y los soldados que vigilaban a Jesús, horrorizados por el terremoto y los demás acontecimientos, exclamaron: «Verdaderamente, este era el Hijo de Dios». No muy lejos de la cruz estaban varias de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea y le servían. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al llegar la noche, un hombre rico de Arimatea llamado José, discípulo de Jesús, fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo colocó en un sepulcro nuevo labrado en la peña que acababa de adquirir, e hizo que rodaran una piedra grande para cerrar la entrada. José se alejó, pero María Magdalena y la otra María se quedaron sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, al cabo del primer día de las ceremonias pascuales, los principales sacerdotes y fariseos fueron a Pilato y le dijeron: «Señor, aquel impostor dijo una vez que al 3er día resucitaría. Quisiéramos que ordenaras sellar la tumba hasta el 3er día para evitar que sus discípulos vayan, se roben el cuerpo y luego se pongan a decir que resucitó. Si eso sucede, estaremos peor que antes». Bueno, ahí tienen un pelotón de soldados. Vayan y asegúrense de que nada anormal suceda. Entonces fueron, sellaron la roca y dejaron a los soldados de guardia. Es palabra de Dios. Bueno, muchas cosas en las que tenemos que pensar, ¿verdad? Y analizar. Bueno, que tengan un maravilloso día y que Dios los llene de
Muchas bendiciones. Adiós.